Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos con nosotros al doctor Wilson Gómez Ramírez, que es el presidente del Instituto Duartiano, a propósito de que la semana que viene se conmemora un aniversario más de Juan Pablo Duarte. Así que vamos a hablar con él un poquito de esto. Y bienvenido, doctor. Muchas gracias. Usted tiene una triple condición casi que hace muy oportuna su visita, porque no solo tenemos el Día de Duarte, creador de la República, también tenemos la decisión del Tribunal Constitucional sobre el concordato, Pero que tiene que ver con las fechas, también a propósito de 21 y 26. Yo quisiera precisamente comenzar con eso. Yo le decía a Percio, y así comenzamos los comentarios del programa de hoy, le decía, ven acá, pero yo no entiendo lo que yo pienso. ¿Por qué tenemos que mover el Día de Duarte? El fundador de la patria, del país. Y sin embargo, el día religioso no lo movemos. Cuando no todos necesariamente somos religiosos. Entonces yo pregunto. Bienvenido. Muchas gracias. Un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Miren, realmente son cosas inexplicables. Un día patrio, como el Día de Duarte, es un día que no se supone, ni podía suponerse entonces, que podía ser incluido en una disposición que cambiaba la celebración festiva del Día del Padre de la Patria. Hay un proyecto de ley, de esos proyectos de ley que no tienen la suerte de que sean debidamente atencionados. Aquí las cuestiones de patria da mucho que hacer. Para conseguir nosotros que saliera la ley sobre símbolos patrios, mediaron unos 12 años. Ese proyecto hace tiempo que está ahí en el Congreso. Nosotros inclusive hemos asistido a lo que es la Comisión de Cultura. Pero el proyecto para que se vuelva a lo festivo que era el Día de Duarte. Exactamente, para que se vuelva inamovible, intransferible. Inamovible, correcto. Exactamente. Y eso no se ha podido lograr. Inamovible el día. El día, claro, porque es que eso genera mucha confusión entre niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque bueno, el 26 es la fecha natalicia. Sí. Pero mientras tanto, el 24 va a ser el día festivo. Hasta el Día de Reyes tienen los niños listos. ¿Cuál es el día? ¿Dónde me dejan? ¿Cuándo no me dejan? Entonces todo eso, en cierto modo, afecta. Yo no veo la bondad de la cuestión. Nosotros hicimos un esfuerzo cuando se estaba haciendo el proceso de modificación y revisión de la reforma constitucional del 2010, para que además del día 27 de febrero, el día 16 de agosto, también se incluyera como se una constitucionalizara, fecha, exacto. Exactamente, la fecha de Duarte, que se fuera a ser objeto de protección por parte del texto supremo. Eso no lo logramos. De todas maneras, la lucha nuestra se mantiene. Nosotros hacemos los actos oficiales el día de Duarte, todos los actos oficiales el día de Duarte. No nos sentimos vinculados a las festividades que resultan de la movilidad o del cambio de la fecha. Y, por supuesto, el instituto trabaja todo el año con lo que tiene que ver la patria y se produce un incentivo, bueno, un pero incremento. Eso no deja de ser muy lamentable, porque no es solo las instituciones o las actividades que pueda hacer el instituto per se. Se supone que estas son actividades que están vinculadas al sistema educativo nacional, claro, también, que debe estar involucrado, claro, en todas las instituciones públicas. En las fechas importantes para que las generaciones vayan asumiendo. Y aquí yo le quiero plantear esto. A mí me gusta siempre presentar a Duarte como un dirigente político, como lo que fue. Sí. Porque muchas veces el mismo sistema de la política no quiere presentar a Duarte casi como un santo. Exactamente. Y lo ponen tan lejos que parece inalcanzable. Así es.
Y Duarte fue un político, tuvo un partido político, organizó un partido y creó el proyecto más trascendente de la vida del país, que es crear la república. Por tanto, su conducta debe ser replicada por los políticos pareciéndose a él, ¿verdad? Es como decía el profesor Juan Bosch, fue un político y si alguien lo quiere replicar, fue eso. Entonces, ¿cómo asimila el sistema político dominicano a ese primer dirigente político en su conducta, en sus ideas, porque ahí parece que tenemos un déficit profundo. Sin duda, sin duda. Mire, se marca la distancia desde el momento mismo en que Duarte tiene una concepción de la política y dice que es la ciencia, después de la filosofía, más pura y digna de ocupar las inteligencias nobles. Y señala que la política procura una respuesta y aporta una solución al problema colectivo. Toda acción política para Duarte tiene que ir orientada al bien común. Pero Duarte complementa eso con su proyecto de constitución y con sus ideas en sentido general. Él es el que rinde cuenta. Es el hombre que está dirigiendo conjuntamente con Santana las fuerzas dominicanas en Baní. Tengo un amigo que dice que Duarte devolvía. Sí, ¿sé qué? Devolvía. Ah, no, claro. Lo que sobraba lo devolvía. Claro. Porque esa es la rendición de cuentas. Claro, pero con una rectitud. Porque él está dirigiendo y entra en contradicción con Santana porque él quiere atacar. Él quiere una ofensiva. Santana se resiste. Él se dirige a la Junta Central Gubernativa para que le autorizara tomar la ofensiva. La Junta Central Gubernativa, la respuesta que da es que Duarte regresara a Santo Domingo con su Estado Mayor. Ahí él, llamado así de repente, había gastado 173 pesos, fuertes de la época, de 1.000 que recibió. Hizo un informe pormenorizado, manuscrito, es un documento museográfico, y devuelve a la Junta Central Gubernativa los restantes 827 pesos. Y la Junta lo descarga. Y firma el secretario y firma miembros de la Junta. ¿Qué significa eso? Que él tenía un alto concepto de la administración, sentido de responsabilidad y de pulcritud. Nada establecía que rindiera cuenta. No había una disposición legal. Él pudo haberlo no hecho. Lo hizo. Pero lo hizo por ese compromiso con la transparencia y con el ejemplo. El sentido ético de la Efectivamente. conducta. Entonces, ese documento queda como un referente, ¿verdad?, de lo que es el manejo pulcro de la cuestión ajena y particularmente de bienes que son comunes. Ese dinero correspondía al Estado incipiente. Él tenía que devolverlo y efectivamente lo hizo. Los políticos nuestros citan a cualquiera, no así a Duarte. Ellos no se ven en Duarte. Para ellos, Duarte está muy distante porque se encargaron de hacerlo. Eso que usted señala, que ustedes señalan, respecto de la conducta de Duarte, la personalidad de Duarte, ese Duarte con esa faceta de revolucionario, de hombre de armas a tomar, no, a él le impidieron ir al campo de batalla. Le impidieron. Ahora, él evidenció su capacidad, porque Duarte hizo vida militar. Él tuvo 9 años en la Guardia Nacional Haitiana. Él entró como cabo y salió como coronel, con experiencia militar. Y cuando forma la Sociedad Patriótica, no es simplemente un grupo cívico, es un grupo militar. Y a él, tan pronto juramenta. Además, el manejo de la espada. Claro, no, que él trae libros además de artillería y de uso de las 3 armas, táctica de artillería. Duarte fue un militar formado y él instó a sus compañeros que se formaran. Y cuando él juramenta al grupo, lo nombran a él general en jefe de los ejércitos del futuro Estado y director de la revolución. Él asume el liderazgo y con esa calidad luego
que entran en el grupo Sánchez, Mella, él designa tanto a Sánchez como a Mella, como a Pedro Alejandrino Pina, como Juan Isidro Pérez y al propio hermano de él, Vicente Celestino. Vicente Celestino, que le llevaba 10 años Sí. y sin embargo era un seguidor de Duarte como líder. Doctor, hay una pregunta Los nombra coroneles. que muchos se hacen en torno cuando se plantea la separación de Haití. ¿Cuándo y en qué momento surge el nombre, si es a partir de la Trinitaria o a partir de la independencia, de dominicanos, de República Dominicana, del el gentilicio como tal? Exacto. Fíjate que en el juramento trinitario está la esencia Sí. de las cuestiones del Estado dominicano. Y Duarte señala ahí, no solo describe la bandera nacional cuando habla de pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesado por la Cruz Blanca, y hace una reserva. Dice, el Estado tendrá su correspondiente escudo de armas, pero también dice que se denominará República Dominicana. Sí, en la proclama de la Trinitaria está Claro. en aspecto de eso. Se denominará República Dominicana, inclusive la divisa Dios, Patria, Libertad, que hoy día la Constitución señala en el artículo 34 que es el lema nacional de los dominicanos, Dios, Patria, Libertad. Entonces, todos esos elementos, todos esos contenidos son de la esencia misma de la patria. Por eso es que, indiscutiblemente, Duarte es el forjador, es el padre de la patria. Además, su proyecto de Constitución, donde su artículo 1 lo define como un hombre Bueno, creo, apegado al yo Estado no de sé si Derecho. hay otro país que tenga la Biblia en su diseño, No, pero el de aquí la tiene. no lo ¿Eh? hay, no lo hay. No lo hay, ¿verdad? No, somos únicos en ese orden. En ese orden. Sí, y entonces, Duarte no dejó nada al azar. A propósito de esto, para Geraldino. La iglesia está aquí desde antes del concordato. Sí, la iglesia está aquí desde antes del concordato. Es cierto que lo establece en la Constitución de la República, esa parte. Pero la Constitución de la República también en tu parte te da la libertad religiosa como tú la planteas. Sí, el mismo Duarte en su proyecto de Constitución. Exacto. Dijo, claro, él asumió la religión católica como la oficial del Estado, Sí. pero la libertad de cultos y de creencia, eso se preservó. Mira, lo que pasa es que también hay que entender... Bueno, es que también, por ejemplo, la iglesia como producto del Imperio Romano, ¿verdad? sí, Es lo que influye en las ideas más o menos de un Estado, de la libertad, el margen de la libertad, que es de donde Duarte y todo este pensamiento de América se alimenta. Por tanto, la figura superior que existe es la iglesia. claro, es una institución muy, es el muy cristianismo. sólida, Sí. pero además hay que entender lo siguiente, Sí. la Iglesia Católica tiene un Estado en la base. Claro. No, Bueno, la Iglesia y así Católica, El Estado Vaticano es un Y Estado. así se le reconoce. el Estado Vaticano es un Estado, aunque De hecho, la dicen que es el más Constitución, chiquito en Es más territorio. pequeño, sí, pero es un aunque Estado. la es un Constitución A la dominicana, hora de las comparaciones jurídicas No. concurre. sí concurre igual que todos los todos otros. No, y estados. posiblemente es uno de los estados más influyentes del mundo. Sin duda. Porque opera en la espiritualidad de la Claro. condición humana. Claro. Que hay una contradicción a veces con respecto a la iglesia oficial de a la iglesia, a la religión oficial de República Dominicana, porque algunos dicen que es un estado laico, otros dicen que es católico y otros dicen que es un estado aconfesional. O sea, cuando tú dices aconfesional es que, bueno, no está en ninguna de las dos realmente. ¿Cuál es? Pero oficialmente el Estado Dominicano ha asumido la religión Sí, católica. yo creo que como hay que ir a los orientación. hechos concretos. Claro. Y se sabe muy bien que gravita mucho la religión católica en nuestro país. Eso es un asunto tradicional. Este es un país de una alta religiosidad. Y la Iglesia Católica es una institución fuerte, está entre los factores de poder. Sí.
Indiscutiblemente. Bueno, ha tenido, no solo está entre los actores del poder, ha sido parte de la estructura del poder, incluso de la dictadura y de la democracia. Claro. Esa fecha que estamos hablando aquí, de la que no se mueve la iglesia, pero se mueve la política, te da el nivel de influencia porque los propios partidos no quieren pelearse con el partido de la iglesia. Las tres causales no pasan por la iglesia. Ayer Por precisamente temor, no es hubo por sentido ético ni convencimiento de la clase política. se dio a conocer el rechazo del Tribunal Constitucional a anular el concordato, pero yo le digo, doctor, particularmente yo, para mí eso es un adefesio jurídico, porque los privilegios que se le da a un sector religioso de este país no van ni siquiera acorde con los tiempos en que estamos. No, mira, yo particularmente entiendo que... Hubo 3 votos disidentes. Sí, la relación, mira, la relación del Estado Vaticano con nuestro país es una relación diplomática y una relación de compromiso histórico. Eso no puede ignorarse, o sea, la gravitación que ha tenido esa iglesia en la historia dominicana, bueno, ya usted ve inclusive en nuestro propio gentilicio, o sea, si nosotros somos República Dominicana no es porque nosotros concebimos un nombre distinto y fuera de las influencias propias de la presencia de los dominicos en esta parte del mundo. Claro. Es decir, que no podemos ignorar eso y particularmente hay unas relaciones interestatal que priman, que no pueden ser desconocidas. Ese es un convenio, ese es un acuerdo, ese es un tratado. Y entonces los tratados son bilaterales y no es tan fácil deshacerlo. No, es así. O sea, hay que verlo así. No es la iglesia como iglesia, es el Vaticano como Estado. Tú puedes de acuerdo, cambiar aspectos. Y una ruptura unilateral implica un conflicto desde el punto de vista de que... Y muy serio, imagínese. Claro. Muy serio. ¿Serio? Eso es así, Gerardino. Sí. Doctor, cuéntenos qué tienen ustedes programado para esta fecha. Mire, nosotros tenemos siempre una programación continua todo el año. El instituto ha ido acomodándose a los tiempos, incorporando tecnología, incorporando vías de difusión de la idea, el ejemplo y la vida de Duarte. Tenemos una emisora, Radio Patria, La Voz de Duarte, virtual, que difunde esencialmente el pensamiento de Duarte, las incidencias históricas, lo que es el sentimiento patrio, lo fomenta, la música nacional. Tenemos también música internacional, pero tenemos espacios concretos como Cita con la Patria, Duarte fundador o forjador de la República, tenemos Duarte Inmortal, o sea, una serie de programas especiales donde se desarrolla los contenidos patrióticos y los contenidos históricos. Hemos apelado también streaming, hacemos unas transmisiones de nuestros actos en vivo, ¿verdad?, para la comunidad nacional e internacional, porque el instituto tiene estructura en base, en el interior tiene los centros, en el exterior tiene filiales, donde quiera que haya una representación importante de dominicanos. Hemos preparado para este mes de Duarte, que es el mes de enero, y luego de su fecha natalicia inicia el mes o tiempo de la patria. Ya hemos hecho algunas actividades, pero ahora tenemos el 26, que es el día central, a las 8 de la mañana, enestamiento de la bandera nacional, conjuntamente con la bandera del Instituto Duartiano, el himno nacional interpretado por la banda de música del Benemérito Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y también el himno a Duarte. Luego de ahí vamos entonces en un acto conjunto con el Ministerio de Defensa al Parque Duarte y hacemos el depósito de una ofrenda a las 8:30 de la mañana. A seguida nos vamos entonces a la Santa Iglesia Catedral Primada de América a una misa que se celebra allí tradicionalmente. Luego de ahí vamos a las 11 al altar de la Patria y ante las cenizas de Duarte, ahí hacemos el depósito de una ofrenda.
Y entonces luego tenemos un acto al mediodía en nuestra institución conmemorativo del primer aniversario de la emisora Radio Patria, La Voz de Duarte. Luego, para cierre, tenemos una actividad que es un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil Juan Pablo Duarte, que es una institución musical que depende del Conservatorio Nacional de Música y de la Dirección General de Bellas Artes. Más de 40 músicos en escena, Doctor, en una presentación que son merengues sinfónicos, ¿no? ¿Y no hay programado el Día de Duarte acto en todas las escuelas públicas? Mira, sí, claro. Yo siempre digo, porque la gente no advierte, no se da cuenta, que en escuelas y colegios del país hay múltiples actividades que pintan el escudo nacional, que interpretan porque se enseña el himno nacional completo, himnos a los padres de la patria, hay concursos, hay composiciones con respecto al padre de la patria, al patricio, la parte biográfica. Hay muchas actividades en las escuelas, eso hay que reconocerlo siempre. Pero lo celebran el día realmente de Duarte. Sí. No cuando se ha cambiado. No, al contrario, esa parte hay que también verla. El día de Duarte, como resulta un día laborable, entonces las escuelas tienen la oportunidad de hacer más actividades el mismo día de Duarte, lo que generalmente no ocurre cuando es festivo. Ahora, cuando es festivo, sin embargo, las escuelas organizan desfiles, Sí. ofrendas, tú sabes, actividades. Conviene siempre que sea el día festivo, el día de Duarte, no hay duda. Ahora, nosotros tenemos también muchas actividades, es decir, cada centro duartiano en el interior tiene actividades, tiene ofrendas, tienen desfiles, tienen conferencias, tienen coloquios, tienen marchas. Hay algunas que van a hacer también algunas caravanas. En el exterior tenemos las filiales, que es la representación de base del instituto, que también hacen actividades. Y impresionante todo. Nosotros recientemente, en los últimos 15 meses, se han formado filiales en Costa Rica, en Chile, en Perú, en Dallas, Texas. Y en esos lugares hemos estado colocando bustos de Duarte. Nos llamaron ahora de El Salvador, por ejemplo, que en San Salvador van a poner una vía con el nombre de Juan Pablo Duarte. Y hay una rotonda reservada para colocar un busto. Entonces, se logró finalmente, yo no recuerdo, se logró finalmente hacer el cenotafio a Rosa Duarte. Sí, claro. Sí. Y se exaltó. Y se exaltó, ¿verdad? Sí. Lo que no se han podido conseguir los restos. Sí, los restos todavía no han sido localizados. Hay gente que da algunas informaciones, pero no son Es informaciones que parece que todavía eso fiables. va a ser difícil porque ese cementerio parece destruido. Sí, eso tuvo Tractor y problemas. cosas, es muy difícil. Es muy difícil. Y eso estaba identificado debidamente porque tenía su bóveda numerada, el cementerio indicado. Había unas precisiones que era como para localizarlo. Sin embargo, fuera de esa precisión no hay nada, es muy difícil una localización. Hay un acto importante que nosotros tenemos para el día 30 de enero, que es domingo. A las 2 de la tarde, partiendo de la Avenida del Puerto o Avenida Camaño de Ño, específicamente de la Puerta San Diego, saldrá una caravana, ¿verdad? Es decir, un desfile automovilístico que va a participar muy activamente lo que es el Club de Autos Antiguos y Clásicos. Y además, por supuesto, toda la población. Estamos llamando a todas las personas que tengan el interés de incorporarse a esa caravana, incluyendo a las entidades políticas, y el único lienzo que se podrá exhibir en todo esto es la bandera nacional. Es un acto patriótico que quiere expresar el fervor patrio del pueblo, ¿verdad? Con motivo de
el mes de la Y a patria. propósito de eso, mañana se cumple un aniversario de la salida del coronel Camaño como agregado militar Así es. el 22 de enero de 1966 para poner fin al conflicto de la guerra de abril de 65. A Una Londres. página interesante, una página interesante sin duda, porque Doctor, ¿en cuántas provincias opera el Instituto En Duartiano? todas. En todas las provincias. en todas, y se une a esto algunos municipios como Hato del Yaque, Jarabacoa, Constanza, etc. Hablando a propósito de Duarte y de la Trinitaria, y comenzando un poco por decir, de reivindicar, digamos, la condición de político de Duarte, porque se la hemos quitado y lo hemos santificado, Así es. para ponerlo lejos. Yo no sé si muchos políticos a lo mejor se espantan si usted quiere acercarlo a Duarte, pero No, no es que se espantan, es que hay muchos políticos que no lo conocen. sí, bueno, o algunos se espantan, pero se me ocurre, pudiera desde el instituto promoverse una cercanía de ese Duarte político, porque, digamos, las figuras históricas como las instituciones siempre tienen que estar asociadas a la utilidad de las personas. La gente tiene que ver una utilidad de las personas. Y quizás pudiera crearse aquí lo que tienen en Francia. Dice que todo funcionario que entra al Estado francés tiene que pasar por una escuela de formación. El Instituto Duartiano pudiera ser una, Mire, nosotros digamos, esa referencia ética, porque Duarte dejó una constitución inconclusa, ¿verdad? Un proyecto de constitución inconclusa, pero con muchos elementos que con muchos elementos que incluso incluye la municipalidad, que no la hemos acabado de conformar. Claro. Pero se me ocurre que tal vez pudiéramos darle vida útil, política, a esa experiencia histórica, que es la más trascendente del país, porque no hay ninguna otra más trascendente que esa, Exactamente. que es la creación de la República. Exactamente. Bueno, yo comienzo por esa reiterada inquietud suya, que es válida, en el sentido de que es verdad que a Duarte se le quiso presentar como una figura inimitable, inalcanzable, etérea, y se salió del Duarte de acción, del Duarte que fue capaz de dar un golpe de Estado. Sí, el de las ideas, El 9 del de junio, accionar cuando él político. vio que era inevitable, que se iba a comprometer el territorio, cediéndoselo a Francia, a la parte de la península y Bahía de Samaná, y que Duarte vio lo inevitable, destronó a la Junta y puso a Sánchez como presidente. Y él y Mella asumieron responsabilidades. Eso no se mantuvo porque se sabe muy bien que se animó a Santana como líder militar solo, ¿verdad? Y se sacó a Duarte del ámbito de... Bueno, cuando Doctor, los nazis... antes de que usted termine, porque se nos está acabando el tiempo, usted sabe que la iglesia excomulgó a Duarte y a esa gente le restituye. Mira, no. La iglesia, mira... A propósito de que están con Santana. Mira, Juan Daniel Bacácer escribió un libro, es el libro más completo y la investigación más puntual que se ha hecho de la cuestión. Mira, el mismo vicario de Porte Infante, El arzobispo Porte fue... sí, después se hizo exacto. arzobispo, pero él pretendió eso para corresponder a los intereses de Santana. de Santana, exacto. Ahora, sin embargo, él mismo fue el que recibió a Duarte en el puerto y le dijo, salve padre de la patria. Pero en base, Él mismo en fue. base a esa pastoral se ejecutaron muchos, incluyendo a María Trinidad Sánchez y a... Se hicieron esos esfuerzos, pero eso necesitaba una respuesta del Vaticano. Y a los hermanos Puello también. Sí, se hizo un esfuerzo. Bueno, todos los A patriotas. María Trinidad Sánchez la fusilaron ahí en el Parque de la Independencia, en esa pared del Parque de la Independencia. Conmemorando la En el independencia, viejo el cementerio. primer año de la independencia. Sí, tú me hiciste una pregunta en la segunda parte. Sí, sobre el Instituto Duartiano de formación Bueno, política. sí. Mira, nosotros hacemos un esfuerzo en ese orden. Por ejemplo, nosotros con el Ministerio de Relaciones Exteriores procuramos incidir en la formación en la Escuela de Diplomacia para que se tenga en cuenta la cuestión de valores patrios, la figura de Duarte. Inclusive, con ese ministerio hicimos un diplomado, que es el único que se ha hecho con respecto a la figura de Duarte. Nosotros trabajamos y hicimos un acuerdo con el Ministerio de Educación y hemos estado trabajando fuerte con ellos en procura de que la materia
moral y cívica o educación ciudadana no se trate como una cuestión como se dice ahora, por la vía de eje transversal y qué sé yo, sino que sea una materia con la misma formalidad, con los mismos requerimientos y con la misma exigencia y medición de aprovechamiento de las matemáticas. Doctor Wilson Gómez, En no ese tenemos caso- más tiempo, en ese se nos caso acabó. tendríamos que hacer otro acuerdo con Hacienda para enseñar al funcionario a devolver. No crea que hay mucho interés, inclusive hay muchos ministros que han procurado la rendición de cuentas y están reimprimiéndola y están trabajando. Para ponerla. Sí, nosotros no perdemos la en esperanza, porque cuando esa juventud se fue allí, a ese emblema, que es la Plaza de la Bandera, a demandar, y que hemos visto algunas cosas que son resultado de esas acciones, es porque hay una reserva importante en este Muy bien. pueblo. Y los Gracias, cambios pueden doctor darse. Wilson Doctor, pues, gracias. Gómez, Gracias por presidente venir del y Instituto suerte. Duartiano. Honor, gracias. Gracias. Señores, hacemos una pausa.